Bueno, vamos a platicar, vamos a seguir platicando de lo que hablábamos ayer un poquito. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del protesto de la letra de cambio. Bueno, la letra de cambio se puede protestar por falta de aceptación y por falta de pago. Pero para que la letra de cambio sea protestable, se debe consignar en la letra de cambio la cláusula con protesto. Porque si no se consigna esa cláusula, entonces la letra de cambio no se protesta. Eso no sucedía no sucede con el cheque, ¿verdad? Cuando lo veamos, vamos a establecer que el cheque debe protestarse. Para que no se proteste, pues habría que consignar la cláusula libre de protesta. Pero en este caso en particular, desafortunadamente el legislador lo quiso así. Disculpen, ustedes pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, ¿Sí? Lick. Sí. Ah, va, perfecto. Cualquier cosa me avisan, si no se oye o algo así, ¿verdad? Bueno, les decía que eh, la única letra, para que la letra de cambio se pueda protestar, tiene que contener la cláusula con protesto. ¿Sí? Si no se consigna esa cláusula, entonces no se puede protestar. Si analizamos nosotros el artículo 476, a ver, Giselle, por favor, lean ese artículo. Bueno, leamos el 469. Dice necesidad de protesto. Escuchen esto. Dice, el protesto solo será necesario cuando el creador de la letra en su anverso, que es la parte de enfrente, y con caracteres visibles, dice, el protesto solo será necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso con caracteres visibles la cláusula con protesto. La cláusula con protesto inscrita por persona distinta del librador se tendrá por no puesta. Si a pesar de no ser necesario el protesto, el tenedor no levanta, los gastos serán por su cuenta. Es decir, para que el protesto sea necesario, el librador tiene que incluir la cláusula con protesto. De este artículo se desprende que el único que puede incluir la cláusula con protesto en la letra de cambio es el librador, ninguno otro, ni el librado, ni el beneficiario, ni endosatarios, ni avalistas, ni nadie. El único que puede introducir válidamente la modalidad del protesto en la letra de cambio es el librador y por medio de la cláusula con protesto. Y este artículo del 470 es importante que dice, el hecho de no ser necesario el protesto no dispensará al tenedor de la letra de la obligación de presentarla. El tenedor es el beneficiario. Ni en su caso de dar aviso de falta de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso, pero la prueba de falta de presentación oportuna estará a cargo de quien le invoque contra el tenedor. O sea, si la letra de cambio no puede ser, no contiene cláusula con protesto y no se va a protestar por falta de aceptación y por falta de pago, de todos modos hay que hacer constar que se está presentando, dejar una constancia documental o alguna prueba de que se está presentando la letra de cambio y que no, el librado no la quiso aceptar o el beneficiario tampoco, ya para irse ya a la acción cambiaria, ¿verdad? Dice el artículo 471, dice fines del protesto.
En caso de haberse estipulado el protesto por el creador de la letra, lo malo de aquí es que girador, creador, o sea, la ley no es uniforme en cuanto a los términos de los elementos subjetivos, ¿verdad? Pero ahí vamos tratando de descifrarlos. Dice fines del protesto. En caso de haberse estipulado el protesto por el creador de la letra, esto no podrá ser suplido por ningún otro acto salvo disposición contrario. El protesto prueba la presentación de una letra de cambio y la negativa de su aceptación o pago. O sea, ese es el objetivo del protesto. Probar la negativa de aceptación o de pago en una letra de cambio. Y el 472 pues realmente es importante y establece, dice, el protesto se practicará con intervención del notario y su omisión producirá la caducidad de las acciones de protesto, de regreso. O sea, hay que levantar, cuando el protesto sea necesario, que tenga la cláusula con protesto, pues hay que levantarlo, porque si no se protesta, entonces produce la caducidad de las acciones de regreso. Dice, el protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo, cumpliendo con lo establecido en esta sección. Entonces, 73 dice lugar. Dice, el protesto deberá levantarse en los lugares señalados para su cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos consignados en el título. Y para eso tenemos que transmitirlo. El protesto tiene que indicar el lugar, perdón, la letra de cambio tendrá que indicar el domicilio deliberado y si no, pues hay fórmulas para suplir ese tipo de circunstancias, las cuales pues ya las habíamos visto en el artículo 386, ¿verdad? En el último párrafo que solo vimos en su oportunidad. Dice, si la persona contra quien haya de levantarse, yo pienso que esto ya lo habíamos leído, ¿a ustedes? Esto lo leímos con, pero bueno. Dice, si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique y la diligencia no será suspendida. Dice, domicilio desconocido. Si se desconoce, si la, domicilio desconocido. Leamos el anterior, perdón, ausencia. Si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique y la diligencia no se suspende. Si nosotros vamos al domicilio del librado, perdón, a levantar un protesto por falta de aceptación o un protesto por falta de pago y él no se encuentra en su domicilio, en su residencia, entonces el notario levanta el protesto, hace contrato dicha circunstancia, entonces ya queda la letra válidamente protestada porque así lo establece la ley. Habría que establecer, ya en su oportunidad creo que habíamos leído estos artículos cuando vimos la figura del protesto, pero habría que determinar de que este protesto que nosotros estamos analizando no solo es aplicable para la letra de cambio, es aplicable también para el cheque, para el pagaré, es decir, cualquier otro título de crédito que sea susceptible de protestarse, ¿verdad? Dice domicilio desconocido. Si se desconoce el domicilio de la persona contra la cual deba levantarse el protesto, este se practicará por el que elige el notario que autorice. ¿Contra qué persona vamos nosotros a comparecer a levantar el protesto? ¿A quién le vamos a levantar el protesto? El beneficiario es el legitimado para cobrar el importe de una letra de cambio. ¿Quién le va a pagar? El librado. Entonces, ¿a quién le vamos a levantar el protesto? Se lo vamos a requerimiento del tenedor o beneficiario, haciendo constar de que el librado, al momento de que se le presentó la letra, o estas circunstancias que no se encontraba en su domicilio, pues la letra no pudo ser pagada porque no estaba en su domicilio, en su residencia, o que la letra no pudo ser aceptada o no pagada porque había negativa de eso. Entonces, el protesto lo que va a demostrar es la negativa de aceptación o de pago en cuanto a la letra de cambio. Entonces, básicamente ese es el objetivo, ese es el aspecto nuclear, ¿verdad? De esta circunstancia. Algo que es muy importante es
que dice aquí, si se desconoce el domicilio de la persona contra la cual haya de levantarse el proceso, este se perfeccionará en el lugar que elija el notario que autorice. ¿Y qué lugar va a elegir el notario? No va a ser el lugar que él quiera. La ley nos establece fórmulas. Dice, si nosotros analizamos el segundo párrafo del 386, lo vamos a leer completo el segundo párrafo. Si no se menciona el lugar de creación, se entenderá como tal el domicilio del creador. Si no se mencionara el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si el creador tuviera varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento. Entonces ahí establece la fórmula, ¿verdad? No es que el notario vaya a cualquier lugar, sino que ahí establece la fórmula para poder levantar el... ¿A dónde vamos a ir a determinar el domicilio del librado, perdón? Ya vimos esa regla, eso lo habíamos visto, es parte de lo que vimos al principio, de la teoría general propia de los títulos de crédito, las primeras disposiciones generales que hemos visto. Bueno, hay que establecer, vimos varias formas de vencimiento de la letra de cambio del día, la noche, de noche, y la única letra de cambio que se puede protestar por falta de aceptación es la letra de cambio a cierto tiempo vista. Determinamos ayer que esa letra de cambio primero debe presentarse para su aceptación y luego debe pagarse en el plazo o periodo de tiempo, la unidad de tiempo o temporal que establezca la propia letra. Establecimos platicando aquí, y también el licenciado Jorge nos hizo la acotación de que esa aceptación, de presentar para aceptación en un año, pues puede ser dentro del año, antes o después, ¿verdad? Que se podía prohibir la presentación de la época, se podía prohibir la presentación en determinadas épocas del año, o ese término se podía aumentar o disminuir, ¿verdad? El aspecto importante y destacable que nosotros debemos de detectar en estos momentos, que debemos diagnosticar, es que la única letra de cambio que puede protestarse por falta de aceptación es la letra de cambio con una forma de vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Por qué? Porque se requiere su aceptación. La letra de cambio a la vista no necesita la aceptación. La aceptación es inherente a la creación de la letra y su posterior pago, así como la letra de cambio cuya aceptación es potestativa, como la letra de cambio a día fijo y la letra de cambio a cierto tiempo o fecha. Hay que establecer que recordémonos que la aceptación de la letra de cambio a día fijo es potestativa y a cierto tiempo o fecha. ¿Es potestativa por qué? ¿Por qué es potestativa? Porque es facultad del librador, establecer que esa aceptación en un momento sea parte de la letra de cambio, que sea parte de ella, pero no es parte de ella, pero la ley lo permite. Si en un momento determinado el librador desea que la letra de cambio a día fijo y que la letra de cambio a cierto tiempo fecha, su aceptación sea obligatoria, entonces en ese caso tiene que protestarse por falta de aceptación. ¿Sí? Leamos, creo que nos saltamos un par de artículos que había que leer. Creo que el 476 y el 477 no los leímos, ¿verdad? Sí los leímos. Por favor, No, solo uno que me indique. Hombre. no. Muchas gracias. Estaban dormidos. Pero no, ¿verdad? Veamos el 476, dice. Protesto por falta de aceptación. Dice, el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una época para aceptar la letra de cambio, que es dentro del año. Entonces, ¿cuándo debo levantar el protesto? Cuando se cumple el año que yo tenía para presentarla para la aceptación y dentro de los 2 días siguientes. Eso está claro. Ahora, dice protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago, dice, se levantará dentro de los días hábiles siguientes al del vencimiento. Me tienen que pagar a mí la letra el 10 de octubre, porque ya se transcurrió el mes que tenía que pagarse el año, o es a día fijo, o es a cierto tiempo fecha, o etcétera. Y yo levanto el protesto dentro de los 2 días siguientes.
Me parece que esto debe ser objeto de una futura revisión porque siento que el plazo es muy corto para levantar un protesto, ¿verdad? Hoy en día, con esta vida tan agitada y tantas cosas que hay, el tráfico en las ciudades y todo, creo que es un plazo que debería de ampliarse por lo menos a unos 10 días, para mí. Creo que sería un bonito punto de tesis, ahí se los dejo en el tintero para que ustedes puedan desarrollar el problema, la hipótesis y puedan trabajar su tesis acerca de eso, si ustedes lo desean. Bueno, vamos a regresar a donde estábamos. Todas las letras de cambio, sí, pueden protestarse por falta de pago, pero no todas pueden protestarse por falta de aceptación. Es importante que leamos el artículo 452. Eso lo habíamos leído ayer, lo podemos leer de nuevo. Dice, aceptación potestativa. La presentación de la letra de cambio librada a día fijo y a cierto plazo de su fecha, entiéndase, a cierto tiempo fecha, será, ¿por qué no dicen, o sea, por qué si tenemos las formas del vencimiento aquí, cierto tiempo fecha, el legislador vuelve a utilizar, qué pésima redacción de este código ustedes, de verdad, o sea, son cuestiones de una pésima técnica legislativa. Si algún día ustedes llegan a ser legisladores, preocúpense porque las leyes tengan una buena técnica legislativa. Entonces dice, la presentación de las letras de cambio libradas a día fijo y a cierto plazo de su fecha será potestativa, pero el librador, si así lo indica en el documento, pueda convertirlas en obligatoria y señalar un plazo para que ésta se realice. El librador asimismo puede prohibir la presentación antes de la época determinada si lo consigna así en la letra de cambio. Cuando sea potestativa la presentación de la letra de cambio, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil anterior al vencimiento. Bueno, no sé si tenemos alguna duda hasta el momento. Seguimos. No, Lick, ninguna. ¿No hay ninguna? Bueno. Licenciado Jorge. No, Lick, ahí estamos bien. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Continuemos. Aquí terminamos básicamente las diapositivas. Vamos a analizar la ley. Vamos a leer el código porque es importantísimo. Entonces, vamos a dejar de presentar. Voy a apagar mi cámara porque no haya mucho flujo de datos o no se interrumpe la señal. ¿Quieren ustedes que deje encendida mi cámara o que la apague? Como usted guste, Lick. Yo no tengo problema con que la deje encendida. Bueno, está bien. Está bien así, Lick. Vale, entonces vamos a leer un poco. Vamos a ver un poco la letra de cambio. Vamos a analizar algunas normas que hemos dejado ahí. Creo que por favor regresemos a vamos a ver, ya leímos aquí. Vamos a ver aquí. También esto. También esto. Esto es muy importante. El artículo 449. Por favor, vayan llevando la lectura. Si hay alguna duda, me paran, por favor. Dice, el librador será responsable de la aceptación y del pago de la letra de cambio. Recuérdense que el librador es el que crea la obligación cambiaria. Entonces, él es responsable de que esa letra se acepte y que el librador la pague, lógicamente. ¿Por qué? Porque la lógica nos empuja a establecer que si él crea la obligación cambiaria, es porque tiene que proveerle fondos para que pague. ¿Sí? O está obligado el otro a pagar por alguna circunstancia. ¿Sí? Dice, toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. ¿Sí? Entonces, él es responsable. ¿Sí? El artículo 453 ya lo leímos, ¿verdad? Disculpen, ya lo leímos, el 453, por favor, porque alguien me No, ve. Lick. No, no lo hemos No, leído. No, Lick. Lick. No, Ok, dice, la letra de cambio debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designadas en ella. ¿Sí? A falta de indicación del lugar, la presentación será en el establecimiento o en la residencia del librado. Se señalará en varios lugares, el tenedor podrá escoger en cualquiera de estos. Y también podemos aplicar la disposición que habíamos analizado
del segundo párrafo del artículo 386. Dice lugar distinto de pago. Si el liberador indica, ese sí ya lo leímp, ¿verdad? Cuando hablamos del recambio domiciliado. El 454. Yo no lo tengo marcado, Lick, no sé Leámoslo, si ya leámoslo. o no. No, No, ¿verdad? Si el librador indica un lugar de pago distinto al domicilio del librado, al aceptar este deberá indicar el nombre de la persona que habrá de realizar el pago. Si no lo indicar, se entenderá que el aceptante mismo quedará obligado a realizar el pago en el lugar designado. O sea, entonces aquí el librador puede designar que el lugar de pago, pues, un lugar de pago distinto al domicilio del librador. Y entonces tiene que indicar la persona que va a realizar el pago, si es distinta del librador, pero en todo caso, si no se indica qué persona lo va a hacer, se presupone, se entiende, porque la ley sí lo presume, el que va a hacer el pago en ese lugar va a ser el librado, ¿verdad? Dice el 455, dirección distinta. Ese sí ya lo habíamos leído, ¿no? no, Lick. Sí, ese sí ya lo leímos. Ese es el del domicilio. A ver, Kimberly Lima. Kim Lima. Kimberly, Buenas tardes, Lick. ¿sí? Habíamos leído Dígame. el 455, ya lo habíamos leído. A ver, No recuerdo que lo hubiéramos leído, Lick. No lo tengo marcado. No, Lick, no está marcado. Oh, bueno, Ya he marcado todo lo que estamos leyendo. muy bien. Dirección Yo no lo distinta. tengo marcado, Lick, tampoco. Ok, muy bien. Entonces lo vamos a leer. Pues, descuiden ustedes. Hay una cuestión que es importante que se me está olvidando. Antes de que pase cualquier otra cosa, se me estoy olvidando algo. Permítanme un momentito, no se me vayan a ir. Bueno, no tendría por qué irse, ¿verdad? Solo vamos a hacer una cuestión por aquí que es importante. Recuerden, ustedes no me recuerdan lo de la lista, ¿verdad? Les dije que me recuerden esto porque esto es importantísimo. La va a estar mandando al principio de la clase, Lick. La voy a mandar tal vez a la mitad, ¿verdad? Ah, va, para recordarle. Sí, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Bueno. Ahí está ya. Ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Lo pueden ver, no? Sí, Lick. Bueno, entonces se vayan apuntándose ahí, por favor. Sí, Lick. Si quieren, les doy ahí, vayan ustedes apuntándose poco a poco. Vamos a ir hablando de otras cosas para que ustedes puedan apuntarse ahí. Si quieren, les doy un minuto ahí para que se apunten. ¿Verdad? ¿Les parece que les doy un minutito para que apunten? Se apunten, ¿no? O lo vamos haciendo como puedan. Estaría bien un minutito, Lick. Gracias. Dale, pues. Listo, Lick. Gracias. Ok.
Bueno, ¿ya terminaron o no? Ya, Lick. Bueno, Ya, vamos a... Lick. Sigamos. Disculpe, ¿Sí? Ya, Lick, ¿Sí? disculpe, fíjese que aún no me he podido anotar porque mi internet está un poco lento y aún me está cargando. Entonces, al momento de que me finalice de cargar, yo me voy a anotar. No tenga pena. O sea, al finalizar la clase me avisa y entonces me tardo unos minutos para que usted se pueda anotar. No hay problema. Vamos a seguir. Muy Bueno, amable, hablemos Lick, gracias. Ok, vamos a hablar ahora de la ¿qué artículo estábamos? ¿El 450 y qué? 55, ¿verdad? Que si la letra de 55. cambio... Ok. Si la letra de cambio es pagadera en el domicilio del libro, yo siento que como que el código al hablar del domicilio del librado como que lo confunde con la residencia. Me estoy dando cuenta, ya me había dado cuenta hace muchos años. Entonces, pero bueno, si la letra de cambio es pagadera en el domicilio del librado, dice, podrá al aceptarla, indicar una dirección distinta dentro de la misma plaza para que allí se presente la letra de cambio para su pago, a menos que el librador haya señalado expresamente una dirección distinta. O sea, él puede señalar una dirección distinta, se paga en una dirección distinta, y ese es el espíritu de ese artículo. Vamos a hablar de la aceptación. Dice, la aceptación se hará constar en la letra de cambio misma por medio de la palabra acepto u otra equivalente y la firma del librado. ¿Sí? Y escuchen esto. La sola firma del librado será bastante para que la letra de cambio se tenga por aceptada. La sola firma de él. Hay que tener cuidado con esto, con el aval. Hay que tener cuidado con el endoso en blanco, porque ya vemos que hay 3 figuras que nuestro legislador las dejó aquí para que hubiera una confusión. Entonces tenemos que, por eso ustedes hagan las cosas bien. Si hagan un endoso, llénenlo bien. No dejen títulos en blanco. La ley lo permite, pero vamos a crear problemas. ¿Sí? Esto es importante. Dice forma de provisión de fondos. Dice, la aceptación no supone respecto del librador la provisión de fondos y el aceptante podrá exigir la entrega de ellos aún después de aceptada la letra de cambio. O sea, la aceptación que hace el librador, ¿sí? No supone respecto del librador que haya provisión de fondos, que le haya entregado el dinero. Y el aceptante o librado podrá exigir la entrega de ellos aún después de aceptada la letra de cambio. Pero quien le debe entregar los fondos es el librador. Y él puede exigir la entrega de esos fondos, del dinero, del importe, del valor de la letra de cambio para pagársela al beneficiario, aún después de aceptada la letra. Pónganle ojo a esto porque adelante vamos a analizar una cuestión muy importante. Dice fecha de aceptación. Si la letra, eso ya lo vimos, eso sí ya lo vimos. Eso ya lo vimos, eso ya, ¿verdad? Ese ya lo tiene marcado usted, licenciado. ¿Por qué? No, Lick, no lo tengo marcado. Pues. Dice, si la letra es pagadera a cierto plazo, fecha, a cierto plazo vista, dice. O cuando esta deba presentarse en virtud de indicación especial, dentro de un plazo determinado, el aceptante debería indicar la fecha en que acepta y si la omite, podrá consignarle al tenedor. O sea, al momento de aceptar, el librado debe indicar la fecha en que acepta. Ya sea esa aceptación, debe indicar en las letras de cambio que tienen aceptación. Cierta letra entiéndase letra de cambio a cierto tiempo vista. Entiéndase letra de cambio a día fijo, a cierto tiempo fecha, cuando la obligación se convierte en obligatoria, en esas. ¿Sí? El artículo 459 establece, dice, la aceptación debe ser incondicional. Quiere decir, no está sujeto a un acontecimiento futuro incierto que obligue a que sea aceptado. Es pura, ¿verdad? Podrá limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra de cambio. Quiere decir que cuando el librado es incondicional porque no está sujeto a condición. Cuando el librado acepta la letra, es una letra de 5,000 quetzales, donde él es librado, una letra que creó Jordi, que yo voy a hacer el librado, que lo voy a pagar a Norma Dardón. Entonces, la letra de cambio es de 5,000 quetzales para Norma Dardón. Entonces, es una letra de cambio a cierto tiempo vista.
Yo puedo venir y decir, bueno, yo voy a aceptar, pero no voy a aceptar por el importe de 5,000. Voy a ser librado por el importe de 2,000. Totalmente válido. Aquí lo dice. ¿Qué establece lo establece este artículo? Dice aceptación tachada. Se considera rehusada la aceptación que el liberador tache antes de devolver la letra de cambio. Entonces, si al liberado le presentan una letra de cambio para que la acepte y él no la desea aceptar, yo creo que el mecanismo adecuado para no aceptarla es tachar la aceptación. Tachar la aceptación, porque cuando está tachando la aceptación, se tiene por rehusada la aceptación. A la compañera Yulisa, que acaba de ingresar ahorita en estos momentos a la sala de conferencias, por favor, le indico que ya el link para el listado de asistencia ya está en el chat de Zoom, no en el chat de WhatsApp. Por favor, para que pueda acceder a él y apuntarse en la lista de asistencia. Este artículo es muy importante. Dice, la aceptación convierte al aceptante en principal obligado. La aceptación convierte, ayer habíamos hablado del principal obligado y este es el fundamento legal para determinar que el principal obligado es el librado. Es el librado, es el principal obligado. ¿Sí? Si tenemos un beneficiario a quien le tiene que reclamar el pago es al librado. Si ese beneficiario giró la letra varias veces, hay varios endosatarios, endosó su letra y a su vez el 2 al 3, así. Todas esas obligaciones, si alguien repite, tiene que ir a recaer en el librado. Es el principal obligado. Dice, la aceptación convierte al aceptante en principal obligado. Dice, el aceptante quedará obligado cambiariamente aún con el librador y carecerá de acción cambiaria contra este y contra los demás signatarios de la letra de cambio. Imagínense qué complicado está esto. Vamos a leerlo despacio para que podamos... La aceptación convierte al aceptante en principal obligado. Eso ya lo establecimos. ¿Sí? Dice, el aceptante, dice, quedará obligado cambiariamente aún con el librador. El aceptante tiene una solidaridad ahí con el librador. ¿Sí? Y carecerá de acción cambiaria contra este y contra los demás signatarios de la letra de cambio. O sea, el librado no tiene acción cambiaria contra el librador. No tiene acción cambiaria. No tiene. Si una persona viene y es beneficiario de una letra de cambio y a él no le pagan, y si la letra es con protesto, pues levanta el protesto y luego va a ejercer la acción cambiaria en el 616, en la vía del juicio ejecutivo cambiario. Pero el librado no tiene acción cambiaria contra el librador. Y el artículo 457, que les decía que hubiera puesto atención, ojo en él, que dejaron un ojo ahí y que se queden tuertos, dice provisión de fondos. La aceptación no supone respecto del librador la provisión de fondos y el aceptante podrá exigir la entrega aún después de aceptada la entrega. ¿Cómo es que va a ser el librado? Va a exigir la provisión de fondos si no tiene acción cambiaria en contra de él. ¿Qué acción planteamos en ese momento? ¿Qué pasa si el librado, entonces si carece de acción cambiaria el librado, no tiene acción cambiaria contra el beneficiario, es lógico, porque son los demás a los cuales se les tiene que pagar, no tiene acción cambiaria con relación al librador, que crea la obligación cambiaria y que tiene la obligación, según la norma que acabamos de leer, la norma de proveerle fondos? Entonces, ¿cómo, si tiene el derecho de exigirle fondos, si el otro no se los quiere dar, cómo se los va a exigir? Esa es mi pregunta. ¿Quieren contestármelo o quieren que se la diga? ¿Cómo va a exigir los fondos? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo lo haría? A mi juicio, tendríamos que viajar al artículo número 1. Dice, los comerciantes en su actividad profesional de todos los negocios jurídicos mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del Código Civil. Aquí no tenemos ninguna figura, entonces vamos a viajar al Código Civil y vamos a utilizar la figura del enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Y viajamos después a la vía procesal, que es el artículo 1024. Permítanme. El artículo, permítanme. 1039.
vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones que dan lugar a su aplicación se ventilarán en juicio sumario. Teníamos que plantear que promover un juicio sumario de enriquecimiento sin causa. ¿Qué la ley, qué fea en esto? Eso es un bonito punto de tesis también. Es un problema enorme. Porque no debería tener acción cambiaria hacia él. Para mí que debería tener acción cambiaria hacia él. Porque el problema de ir al juicio sumario es que es un proceso de conocimiento. Es un proceso de conocimiento donde la pretensión que se debe hacer valer es un derecho en estado injustificado, que es fundamentalmente que el librador no ha proveído de fondos al librado para que pague. Y si viene el beneficiario y le cobra, él tiene que pagar, ¿verdad? Tendría que pagarle, ¿verdad? Que le pague. Y una vez que le pague, entonces ya viene y promueve el juicio sumario de enriquecimiento sin causa en contra del librador, para que le exista los fondos para poder, porque si no, había un enriquecimiento sin causa. Entonces, ¿alguien tiene alguna acotación que hacer con respecto a esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece bien o no seguimos? Bueno, sigamos. Analicemos el artículo 462. Dice, la obligación del aceptante no se altera por quiebra, interdicción o muerte del librador, en el caso de que haya acontecido antes de la aceptación. Si eso fue antes de la aceptación, ya no puede hacer nada. Si fue posterior, ahí sí podrá demandar las acciones que sean necesarias para determinar que él no puede cumplir con la obligación porque el otro no le proveyó los fondos. El artículo 463 ya lo habíamos visto, el 464 también. Dice, presentación para el pago, la letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento dentro de los 2 días siguientes hábiles y presentarle en una cámara de compensación equivale a presentarla para pago. Con eso supliríamos el protesto, ¿verdad? Es una forma de suplir el protesto. También. El 464, esa ya la habíamos visto, dice pago parcial. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá de la forma prevista en el artículo 389. El tenedor es el beneficiario. Si al momento de cobrar la letra de cambio no le quieren pagar, la letra es de 5,000 quetzales, no le quieren pagar los 5,000, entonces se acepta un pago parcial. ¿Y cómo procede? Se hace la anotación en el título y se da el recibo correspondiente. Eso ya lo vimos. Artículo 389. Dice, si el título, el segundo párrafo dice, si el título solo fue pagado parcialmente con el accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y por separado deberá entregar y dar por separado el recibo correspondiente. Eso ya lo habíamos visto en su oportunidad. Cuando vimos la teoría y las disposiciones generales de los títulos de crédito. Dice pago anticipado. El tenedor, que es el beneficiario, dice no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. ¿Por qué? Si fuera una letra de cambio que genera intereses, pues entonces perdería los intereses, ¿verdad? Básicamente por eso es una disposición que no genera intereses, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Dice responsabilidad. El librado que paga antes del vencimiento es responsable de la validez del pago. De la validez del pago, el pago sería inválido porque en todo caso pues habría que pagar intereses si es que la letra los tiene. Pago por depósito. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro. Después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma a expensas y riesgo del tenedor y sin la obligación de dar aviso a este depósito producirá los efectos de pago. O sea, si él no se, si el tenedor, tomador o beneficiario no se apersona frente al librado para que le pague la letra, este tiene un término contado a partir de esta fecha de 3 días para depositar ese dinero en un banco y sin darle aviso a él, y eso surte los efectos de pago. Con eso está cumpliendo con el pago, con eso está agotando el pago. Es una ausencia del tenedor o beneficiario, que no comparece.
Esto del protesto ya lo habíamos visto. Ya no vamos a leer ni el 480. En esa oportunidad analizamos el protesto y leímos del 480 al 483. Leamos esto que es un poquito descabroso, que vamos a leer ahorita. Es un poquito, se suele a llevar a cierta confusión. Es expedición de ejemplares. Cuando la letra de cambio no contenga cláusula única. Por eso les decía yo cuando vieron la redacción ayer de las letras, y no les pasé eso ayer, ¿verdad? Hoy se los voy a pasar en un rato, ya se los voy a subir, perdonen. Esas diapositivas naranjas que vimos ayer, también hay ejemplos de vale, de otras cosas ahí. Vale, perdón, hay ejemplos de aval, perdón, y de protesto ahí. Endoso también. Entonces, dice, por eso es que en la letra de cambio es importante ponerle cláusula única. Porque si no se le pone cláusula única, se pueden hacer copias de ellas y eso va a generar toda la problemática que vamos a analizar ahorita. Dice, cuando la letra de cambio no contenga cláusula única, es decir, que permita que se reproduzcan ejemplares o copias, el tomador, que es el beneficiario, por eso que estamos traduciendo este tipo de palabras que utilizan aquí, porque el legislador no fue uniforme al redactar la ley. Entonces, cuando la letra de cambio no contenga cláusula única, dice el tomador, que es el tenedor, tendrá derecho a que el librador despida una o más ejemplares idénticos, si paga todos los gastos que causen. Tiene derecho ¿para qué quiere más ejemplares? Por si extravía uno, ¿verdad? Estos ejemplares deberán contener en su texto la indicación de primera, segunda y así sucesivamente según su expedición, ¿verdad? El número de ejemplares. A falta de esta indicación, cada ejemplar se considerará como una letra de cambio distinta. O sea, tenemos que ponerle primera, segunda, tercera. El espíritu de esos es por si extravían, decía Villegas Lara. Y si no le ponemos primera, segunda, tercera, son letras de cambio distintas. Y no las pueden cobrar. ¿Sí? Dice, cualquier otro tenedor podrá ejercitar ese mismo derecho por medio del endosante inmediato, que a su vez habrá de dirigirse al antecedente y así sucesivamente hasta el librador. Dice, los endosantes avalistas están obligados a reproducir en sus respectivas suscripciones en los duplicados, los endosantes avalistas están obligados a reproducir sus respectivas suscripciones en los duplicados de la letra de cambio, o sea, sus firmas. Dice, pago de un ejemplar. El pago hecho sobre uno de los ejemplares libera el pago de todos los otros, pero el librado quedará obligado por cada ejemplar que acepte. O sea, si el librado paga un ejemplar, los demás ya no los paga, están liberados, a menos de que él los haya aceptado. Entonces, al aceptarlos se consideran como letras de cambio distintas, entonces ya nacen, si tiene 4 ejemplares, se acepta uno, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Tiene que indicar básicamente que se libera el pago de los otros, pero si acepta los 4 ejemplares, son 4 letras de cambio distintas, las tiene que pagar. El endosante que hubiera endosado los ejemplares a personas distintas, así como los endosantes posteriores, quedarán obligados por sus endosos, como constaren en la letra de cambio. Qué interesante esto. Tenemos un ejemplar, que es una copia. Y si alguna persona endosa ese ejemplar, si el beneficiario de esa letra, una persona tiene copias, y entonces viene y como beneficiario, pues se presenta para que se cobre una, y se la paga, pero el ejemplar 2 y 3 los endosa, entonces ya nacieron a la vida jurídica. ¿Y quién va a pagar ahí? El endosante. Porque el librado en ningún momento aceptó pagar los demás. A menos de que haya aceptado los demás, también tendrá que pagar. Pero el ejemplo hipotético aquí es, el librado acepta un ejemplar. Tiene la obligación de pagar un ejemplar. Y hay otros 3 ejemplares en poder del tenedor o beneficiario. Si el tenedor o beneficiario endosa esos ejemplares, uno de ellos o los 3 a otra persona o personas distintas, entonces ahí ya la obligación cambiar están haciendo la vida jurídica y por el principio de buena fe, por lo que habíamos visto, que una persona es responsable de un título de crédito aunque entre en circulación sin su voluntad, tendrá que cumplir con el pago de la obligación cambiaria. El endosante que hubiera endosado los ejemplares a personas distintas como los endosantes parciales quedó obligado, eso ya lo habíamos visto. Vamos a analizar el artículo 486, dice remesas por aceptación, dice la persona que haya remitido uno de los ejemplares para su aceptación
deberá de mencionar en los demás el nombre y domicilio de quien lo tiene en su poder a efecto de que el tenedor de otro ejemplar pueda solicitar la entrega del enviado para aceptación. Si están aceptando un ejemplar, existe la obligación de devolver los otros ejemplares, los otros duplicados, ¿verdad? Si se aceptan, ya tiene pleno efecto jurídico. Por favor, al compañero Peraza le quiero indicar que en el chat está el link de asistencia para que pueda acceder. Dice, la persona que haya remitido uno de los ejemplares para su aceptación deberá mencionar en los demás el nombre y el domicilio de quien lo tiene en su poder, a efecto de que el tenedor de otro ejemplar, el beneficiario, tomador beneficiario, pueda solicitar la entrega del enviado a la aceptación. Y si no obtiene aquella, deberá levantar un protesto para acreditar que el ejemplar no le ha sido entregado. Y en su caso, para acreditar que no ha podido obtener la aceptación o el pago del ejemplar que posee. Esto nos clarifica el segundo párrafo, dice el 487 dice, cuando a la persona que tenga en su poder el ejemplar enviado para su aceptación se lo presenten 2 o más tenedores de los ejemplares o de copias, lo entregará al primero que lo solicite. Y si se presentaren varios simultáneamente, dará preferencia al tenedor del ejemplar marcado con el número lineal más bajo. O sea, si le presentan para que acepte al librado los ejemplares, ¿cuál va a aceptar? El que tiene el número ordinal, el primero que se presente, el primer tenedor que se presente con él deberá aceptar ese ejemplar, pero si todos los tenedores se presentan, ¿sí? Deberá aceptar aquel que tenga el número ordinal más bajo. Te comenzará con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, etc. Dice copias. El tenedor de una letra de cambio tiene derecho a tener copias de la misma. Otra confusión en esta institución de la pluralidad de ejemplares. El tenedor de una letra de cambio tiene derecho a tener copias de la misma. Estas deben reproducir exactamente el original con los endoses y todos los enunciados que contenga e indicará dónde termina lo copiado. Las firmas autógrafas del aceptante, de los endosantes, de los avalistas hechas en la copia obligan a los signatarios como si constaran en el original. La verdad que este artículo, no he pasado todos mis años de dar este curso, no mucho lo entiendo. Quiero ser honesto en ese caso. Constancia en las copias. La persona que haya remitido el original para su aceptación o que lo haya depositado deberá mencionar en las copias el nombre y el domicilio de la persona en cuyo poder se encuentre dicho original. Eso es para que los otros queden sin efecto, eso sí tiene mucha lógica. La falta de indicación no invalida los endosos originales sobre las copias. Tienen pleno efecto. Si se endosó a otra persona para que, en el ejemplo que habíamos puesto, pues que lo pueda cobrar, ¿verdad? Porque la obligación que nace, el título de crédito que nace de la vida jurídica, pues aunque entre sin mi voluntad, pues tengo que pagarlo. Y si es con mi voluntad, pues mejor porque la ley no lo establece sin la voluntad. Dice, la persona en cuyo poder se encuentre el original está obligado a entregarlo al tenedor de la copia. El tenedor que sin el original quiere ejercitar sus derechos contra el signatario de la copia debe probar que con el protesto que el original no le fue entregado a su petición. O sea, que siempre debe tener, si va a utilizar una copia, debe tener el original, porque la otra es una copia. ¿Sí? La otra es una copia. Entonces debe acompañar el original para pretender que le hagan pago. Pero si alguien viene y endosa esa copia, ya surte plenos efectos jurídicos. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay alguna duda? No, Lick. ¿No? ¿Quieren que No, sigamos? licenciado. Lo que pasa es que no les mandé diapositivas del siguiente tema, entonces no puedo seguir. No, Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. La verdad que por esta noche ha sido todo y les mando un fuerte saludo cordial. Que estén bendecidos, que tengan una feliz noche. Hasta aquí llegamos. Por favor, los que no se han apuntado en la lista pueden hacerlo. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. No se le va a olvidar mandarnos las copias. buenas Entonces, ya la voy a noches. enviar, ya la voy a enviar, ya la voy a enviar. Se los prometo subirlos en un momento. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Noche.
Compañeras, disculpen, ustedes ya se apuntaron en la lista, los que están acá. Ya, Lick. ¿Ya podría desconectarme o no? Sí, Lick, dale, no te da pena. Ok.